El jardín trasero parecía sacado de una revista de decoración. Luceitas colgaban de la pérgola, velas flotaban en frascos de vidrio, y un jazz suave sonaba desde una bocina Bluetooth escondida cerca de los arbustos. 40 invitados departían con copas de vino rosado y cumplidos cuidadosamente elegidos. Era el tipo de velada diseñada para parecer que no costó ningún esfuerzo, alegría curada, perfección controlada. Yo estaba de pie, al margen de todo, sosteniendo un vaso de agua mineral con una rodaja de limón. No le había dado ni un sorbo. Estaba demasiado concentrada en mantener la careta puesta. La buena hija, la que sonreía con facilidad, vestía con modestia y no arruinaba el ambiente. Entonces mi padre abrió la boca. «Vende la maldita casa, Mariana. El préstamo de Javier no se va a pagar solo». Sus palabras cortaron la música como un latigazo. Los tenedores se detuvieron a medio camino. Las conversaciones cesaron a media frase. Algunos parpadearon, como si no lo hubieran oído bien, pero yo sí. Nunca me equivocaba con él. Mis dedos se apretaron alrededor del vaso, pero mantuve mi postura perfecta, serena, sin alterarme. Así es como sobrevives en una familia como la mía, no muestras el moretón, solo sigues caminando. Me volví hacia él. Arturo Ramírez. Mi padre estaba con la corbata ligeramente floja y un vaso de whisky en la mano, luciendo orgulloso de sí mismo. Siempre disfrutaba de una declaración pública, especialmente cuando hacía sentir pequeño a alguien más. «¿Perdón?», pregunté, mi voz baja pero deliberada. «¿Ya me oíste?», dijo ahora más fuerte. «Es hora de que hagas tu parte. Tu hermano se está ahogando y tú tienes una casa entera ahí sin hacer nada. La familia es para apoyarse». Javier estaba junto a mi madre, agitando su bebida con una mano y sin siquiera fingir vergüenza, solo presumido, como si esto ya estuviera decidido. Mis ojos recorrieron a los invitados. Algunos desviaron la mirada, otros esperaban. Nadie habló. No necesitaban hacerlo. Podía oírlo en su silencio. «Vamos, Mariana, no hagas un escándalo». Y mi madre Laura ni siquiera parpadeó. Simplemente se quedó allí inmóvil y elegante, como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse, no la mía. Algo hizo clic. No fue rabia, no fue dolor. Fue un interruptor, una verdad que siempre había estado allí, ahora finalmente innegable. Dejé mi vaso lentamente sobre la mesita auxiliar junto a la columna del patio. Mis manos no temblaron. Mi voz no se quebró. «Tienen 30 días para mudarse», dije clara y tranquilamente. El aire se enrareció. «¿De qué estás hablando?», preguntó mi padre riendo nerviosamente. «Están en mi casa», dije, «y la quiero de vuelta». La multitud no se movió. Incluso las velas parecían contener la respiración. La mandíbula de mi hermano se tensó. Mi madre finalmente frunció el ceño. «¿No lo dices en serio?», dijo Arturo, acercándose a mí. «Estás sensible». No dije mirándolo a los ojos. Simplemente ya me cansé de serles útil. Y luego me di la vuelta caminando hacia la puerta del jardín, cada paso más ruidoso que su silencio. Que me llamaran dramática, que fingieran que los había tomado por sorpresa. No lo vieron venir porque nunca pensaron que dejaría de interpretar mi papel. Pero esa noche lo hice. Y era solo el principio. Los veranos en Guadalajara siempre olían a pavimento mojado y jazmín. Todavía recuerdo ese aroma, cómo se adhería a mi ropa después de cerrar tarde en la fondita donde trabajaba, caminando las 2 cuadras a casa, con los pies cansados y la cabeza llena de ecuaciones que tendría que repasar antes de la mañana. Tenía 16 años, todavía demasiado joven para conducir, pero lo suficientemente mayor para cargar con el peso de ser la hija fácil. Javier, por supuesto, nunca cargó nada más pesado que el control de su videojuego.
Tenía una instalación personalizada en su habitación, luces de escritorio, silla, ergonómica, sonido envolvente. Mis padres le llevaban botanas mientras jugaba, susurrando para no romper su concentración. Cuando sacaba un 6, decían que había hecho su mejor esfuerzo. Cuando yo llegaba a casa con puros 10, apenas miraban la boleta y me recordaban que lavara los trastes. En ese momento ni siquiera sabía que me estaba tragando el rencor. Pensaba que estaba siendo madura, fuerte, servicial. Para el penúltimo año de prepa, hacía malabares con clases avanzadas, 2 trabajos de medio tiempo, y aún así cocinaba la cena la mitad de la semana. ¿Javier estaba entre escuelas otra vez? Mis padres les decían a los vecinos que estaba explorando caminos como emprendedor. Mientras tanto, yo calculaba si podría permitirme un segundo par de zapatos de trabajo antes de que se me gastaran las suelas. Cuando pedí ayuda para cubrir el depósito de un pequeño departamento cerca de la universidad, quizás unos 100 euros, mi papá me miró como si le hubiera pedido un coche nuevo. Tú eres la responsable, dijo. Ya resolverás cómo hacerlo. Así que lo hice. Presupuesté cada bono, caminé cuando no podía pagar la gasolina y aprendí a preparar mis comidas como una sobreviviente. Nunca volví a pedir nada. Ni siquiera mencioné lo que Javier les costaba. Pero el momento que nunca olvidaré no fue dramático. No hubo gritos ni portazos. Fue un jueves por la noche. Tenía 21 años, empapada de pies a cabeza por una tormenta, arrastrándome a casa después de unas prácticas profesionales en una oficina por las que había luchado con uñas y dientes. Mis tacones chapoteaban al entrar en la casa, el pelo goteando el frío, calándome a través de mi saco empapado. Y mi mamá asomó la cabeza desde la cocina, frunció el ceño y susurró: no vayas a mojar el piso, que Javier está durmiendo. Eso fue todo. Ni un bienvenida a casa, ni un ¿estás bien? Solo una advertencia para no despertar al favorito. No dije una palabra. Fui directo al baño, abrí la regadera y me quedé bajo el chorro caliente durante 20 minutos, en silencio, completamente vestida, con la mandíbula apretada, el corazón abierto de par en par a algo que me había negado a ver. Esa noche algo cambió. Dejé de esperar que me notaran y empecé a prepararme para ser libre. El punto de quiebre no llegó con gritos, ni portazos, ni una pelea dramática. Llegó en silencio, como la mayoría de las cosas en mi vida. Javier estaba en mi sala otra vez, con los pies sobre la mesita de centro, usando una sudadera que estaba segura no había pagado. Había comida para llevar en la barra de la cocina, mi comida, y una bebida energética abierta, sudando sobre uno de mis portavasos. No pidió permiso, nunca lo hacía. Esta casa tiene buena estructura, dijo navegando en su teléfono. Deberías considerar convertir el sótano. Podrías rentarlo por Airbnb y ayudar con las cosas. Las cosas significaban su tarjeta de crédito vencida con un saldo de quizás unos 2,000 euros. Su cuarto emprendimiento fallido. El leasing de su coche al límite. Yo estaba de pie junto a la isla de la cocina, todavía con mi ropa de trabajo, tacones, puestos, blusa arrugada, después de un día de 10 horas. Me dolía el hombro de cargar mi portafolio bajo la lluvia. Y aún así, él hablaba como si yo fuera su asistente, como si debiera estar agradecida por sus ideas. No le respondí. En lugar de eso, miré más allá de él, hacia el pasillo que llevaba a la habitación de invitados que nunca usaba, y la vi por lo que realmente era una línea que aún no había trazado. Esa noche, después de que se fue sin siquiera dar las gracias, abrí mi laptop y no dejé de investigar hasta que me ardieron los ojos. Constitución de sociedades, transferencias de propiedad, anonimato en los títulos, leí blogs, guías legales, historias de terror. Me uní a un foro de mujeres
que protegían sus bienes de la manipulación familiar. No era la única. Al final de la semana, había llamado a 2 abogados. Uno recomendó una estructura de sociedades en capas. El otro me dio el nombre de un administrador de propiedades que lo había visto todo. No se lo dije a nadie, ni cuando llené los formularios, ni cuando pagué las tasas de transferencia, unos 500 euros que dolieron, pero valieron la pena. Ni siquiera cuando empecé a buscar casa bajo el nombre de una nueva entidad, porque por primera vez no estaba reaccionando. Estaba preparándome. Javier me envió un mensaje 2 días después. Necesito tu camioneta. El coche está en el taller otra vez. Miré el mensaje. Luego la carpeta en mi escritorio marcada como Inversiones Ramírez. Y sonreí, porque no tenía idea de lo que estaba construyendo. Y esta vez no iba a advertirles. Comenzó con 2 nombres. No el mío, 2 sociedades con nombres genéricos que registré en diferentes municipios con direcciones postales que llevaban apartados cerrados y documentos que solo me mencionaban como socia administradora. Lo suficiente para mantener confundidos a los ojos curiosos y a la familia entrometida fuera de alcance. Transferí la escritura de mi casa a la primera. Fueron necesarias 2 firmas, un notario y menos de 20 minutos. Años de sangre, sudor y lágrimas cuidadosamente guardados en un sobre legal. Un valor emocional incalculable, aunque en papel quizás representara unos 150.000 euros de esfuerzo. Se sintió como quitarles el cuchillo de la mano antes de que siquiera notaran que lo sostenían. La segunda sociedad me compró un lugar más pequeño, a 15 minutos de distancia. Nada ostentoso, solo una casa de ladrillo de un solo piso en una calle tranquila, con una cerca blanca y contraventanas desconchadas. El tipo de lugar que la gente olvida, y eso era exactamente lo que necesitaba. Privacidad, no lástima. La amueblé de forma sencilla, un sofá de segunda mano, mi viejo escritorio plantas, que aún no había tenido tiempo de matar. Incluso redacté un contrato de arrendamiento ficticio por si acaso alguien venía a husmear. Cuando les dije a mis padres que me mudaba para reducir gastos, mi madre ladeó la cabeza, preocupada pero condescendiente. Esa casa era demasiado para ti, mi amor. Así está mejor. No preguntó a quién se la vendí. No preguntó cuánto obtuve a cambio. Asumió que la había entregado como todo lo demás, y fue entonces cuando les ofrecí el trato. Pueden quedarse allí, dije una noche durante la cena, mientras me instalo. Sin renta. Solo manténganla ordenada. Mi padre asintió como si fuera lo esperado. Javier sonrió con suficiencia, ya hablando de pintar su antiguo cuarto y mejorar el wifi. Mi madre me agradeció como si estuviera haciendo lo correcto, como si la decencia no me hubiera costado ya una década. 2 días después les entregué las llaves. Se mudaron como si fueran la realeza, regresando a su palacio. Mi padre se quejó de la presión del agua. Mi madre reorganizó los muebles. Javier arrastró su vieja silla de gamer y reclamó la habitación más soleada. Y yo salí por la puerta principal de mi propia casa con una maleta, cerré el coche detrás de mí y no miré atrás. Pensaron que habían ganado. Pero el reloj ya había empezado a correr. Se instalaron en mi casa como si siempre les hubiera pertenecido. En una semana, mi madre había repintado el pasillo de un crema más suave y mi padre había reemplazado las manijas de los gabinetes, unas que yo misma había elegido, por algo menos moderno. Javier pidió luces LED para su habitación y dejó las cajas en la entrada para que yo las saltara cuando los visitaba. No dije una palabra. Todos los sábados pasaba con el pretexto de dejar correspondencia o revisar reparaciones. Mi madre me ofrecía té en mis propias tazas
y suspiraba sobre lo difícil que debía ser adaptarme a mi nueva casita de renta. Una tarde se paró en la puerta de mi nuevo lugar, mi segunda casa, la que ellos pensaban que era solo una triste degradación, y me lanzó esa mirada, la que usaba cuando yo vestía ropa heredada en la preparatoria. «Es pintoresco», dijo mirando alrededor. «Un poco apretado después del otro lugar, ¿verdad?», sonreí. «Estoy aprendiendo a vivir con lo que tengo». Eso la hizo sonreír, como si finalmente hubiera aceptado mi lugar. Unos días después, mi padre pasó sin avisar con un tupper de estofado sobrante. «Pensé que te vendría bien algo caliente», dijo dejándolo en la barra. «Es duro mudarse a algo más chico». Miró alrededor de la sala como si estuviera inspeccionando una ruina. Le ofrecí café, lo rechazó. Solo quería ver cómo estaba. Le di las gracias. Dejé que creyera que estaba ayudando. Dejé que ambos creyeran que lo había entregado todo por Javier, por la familia, por el apellido Ramírez, que me había doblegado una vez más y les había entregado la vida mejor, porque eso es lo que hacen las hijas. Los observé consolarse con la mentira y seguí alimentándosela, un gesto amable a la vez, porque las mejores trampas no requieren ira, requieren paciencia, requieren precisión y sobre todo requieren silencio, que decoren, que se instalen, que se sientan seguros. Porque mientras ellos jugaban a la casita entre mis paredes, yo me preparaba para desalojar toda una historia. La invitación llegó en un chat grupal de Javier, seguida de una docena de emojis de celebración y una frase que me revolvió el estómago: «Fiesta de nuevo comienzo. Vengan a celebrar mi regreso triunfal». Aparentemente, sus préstamos habían sido liquidados. O eso le decía a la gente quizás unos 5,000 que mágicamente desaparecieron. No necesité preguntar cómo. Mis padres estaban demasiado orgullosos para no filtrar la mentira. Mariana renunció a la casa por él. Pueden creer lo desprendida que es. Fui, por supuesto. Ese era el plan. La organizaron en mi casa con lucecitas colgando de la misma pérgola que yo había construido con el bono que gané con mi primer gran cliente. Habían puesto mesas en el jardín trasero, las que yo había mandado a hacer. Mi madre había sacado su mejor vajilla y fingía que era suya. Vestí de negro, no por drama, solo por concentración. Los invitados departían, chocaban copas, se tomaban selfies frente al muro de hiedra que yo había plantado. Observaba desde una silla en la parte de atrás, sorbiendo un refresco de jengibre. Sonrisa educada, espalda recta, palabras medidas. Javier estaba en su elemento, lanzando consejos de negocios improvisados como confeti. La gente se reía demasiado de sus chistes. Siempre lo habían hecho. Cerca del final de la noche, mi padre golpeó su copa. Un silencio se extendió por el jardín. «Solo quiero decir algo», comenzó con la voz embargada de orgullo. «Esta noche no se trata solo de que Javier se recupere. Se trata de la familia, del sacrificio». Me miró directamente y la multitud lo siguió. Mi hija Mariana hizo algo increíble. Renunció a su sueño. Vendió su casa para ayudar a su hermano. La gente aplaudió. Yo sonreí. Luego añadió: «Y si alguna vez la necesitamos de nuevo, sé que dará un paso al frente, porque eso es lo que hace la familia». Esa era mi señal. Me levanté lentamente, dejando mi vaso en el brazo de mi silla. «Tienes razón, papá», dije con calma. «La familia debería apoyarse, pero lo que la familia no hace es mentir, manipular o aprovecharse de la única hija que alguna vez salió adelante por sí misma». El silencio se extendió como vino derramado. Miré alrededor, encontrándome con sus miradas. No vendí la casa. Sigo siendo la dueña. Y en la que vivo ahora, esa también es mía. Ambas están bajo sociedades, lo que significa que legalmente soy su arrendadora. Mi madre parpadeó como si la hubiera abofeteado.
La sonrisa de Javier desapareció. Mi padre me miró fijamente, confundido, sin saber si negarlo o exigir pruebas. Y como su arrendadora, continué con voz firme: les doy 30 días de aviso. Efectivo inmediatamente. Alguien tosió. Nadie aplaudió. Me volví a sentar, alicé mi vestido y tomé otro sorbo de mi bebida. Nadie sabía qué decir. Perfecto. Que se sentaran en el silencio. Yo había vivido en él lo suficiente como para saber exactamente cuán ruidoso podía ser. La notificación oficial llegó en un sobre grueso, entregada no por mí, sino por mi abogado. Quería que fuera limpio, legal, impersonal. Eso solo diría más de lo que yo jamás necesitaría decir. 30 días, sin prórrogas, sin excepciones. Esperaba el caos. Obtuve silencio al principio. Mi teléfono se iluminó a la mañana siguiente con llamadas perdidas de mi madre, seguidas de un mensaje de Javier que simplemente decía: vaya. ¡Qué dramática! No respondí. 3 días después, mi madre finalmente me localizó por teléfono. Su voz temblaba suave y herida. Mariana, mi amor, ¿a dónde vamos a ir? Ya no somos jóvenes. La espalda de tu padre ya no es lo que era. Cometimos errores, claro, pero ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? No levanté la voz, no lloré. Me trataron como un plan B, dije. Simplemente dejé de aplicar para el puesto. Se quedó callada después de eso. Oí cómo se le cortaba la respiración, el tipo de sonido que hace la gente cuando finalmente se da cuenta de que no estás bromeando. No me sentí culpable. Había pasado años retorciéndome para ganar su preocupación, su respeto, su creencia de que importaba más que como un recurso. Pero la culpa se había consumido hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era claridad. El día 30, estacioné al otro lado de la calle de la casa y los observé cargar lo último de sus cosas en la parte trasera de una camioneta vieja. Mi padre se movía con rigidez. Javier caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, gritando algo sobre depósitos y fechas límite. Nadie miró en mi dirección. Y no saludé, no salí del coche, no dije adiós. Solo me quedé allí detrás del cristal viéndolos irse, sin gritos, sin un gran cierre. Solo el sonido de un motor alejándose de algo que nunca había sido verdaderamente suyo. La noticia llegó a través de un amigo, el típico chismorreo de Guadalajara. Estaba almorzando con Aisha, una compañera de trabajo cuya prima trabajaba en una financiera mediana del centro. ¿No te enteraste?, dijo bajando la voz como si fuera un chisme escandaloso. Tu hermano está bajo investigación. Supuestamente usó nombres de clientes para asegurar préstamos privados. Negocios de referidos sin licencia. Un verdadero desastre. Parpadeé. Javier, ella asintió. Están revisando todo. Se dice que tu nombre apareció en una de las solicitudes de préstamo. No me inmuté. ¿Falsificó mi firma? Parece que sí, pero no pudieron vincularlo a tus bienes. Todo está blindado. Asentí lentamente. Sociedades. Esa noche encontré el correo electrónico en mi bandeja de entrada, una copia reenviada de una solicitud de préstamo con mi nombre, firma mal falsificada, sin identificación de respaldo, descuidado, arrogante. Una suma considerable, quizás unos 10,000 euros. No lo llamé, no grité. Simplemente se lo reenvié a mi abogado con una sola línea: agrégalo al expediente. 2 semanas después, a Javier le embargaron el coche, sus cuentas bancarias congeladas. Luego su foto apareció en un segmento de negocios local, una foto policial borrosa, seguida del titular: consultor de startups de Guadalajara, acusado de fraude financiero. No sonreí, pero tampoco aparté la mirada. Mis padres estaban anonadados. Mi madre llamó llorando con la voz ahogada por la incredulidad. Esta familia está maldita, sollozó. ¿Por qué nos está pasando esto? No me ablandé. No es una maldición, dije. Es una consecuencia.
se quedó en silencio. La imaginé sentada en un sofá que ya no podía pagar, rodeada de ecos de una vida construida sobre excusas. Colgué antes de que pudiera responder. Nunca pensaron que Javier caería. Y nunca imaginaron que yo no estaría allí para atraparlo. 6 meses después, estaba de pie en una esquina de un vestíbulo con piso de mármol, mis tacones resonando contra la piedra, esperando para subir al escenario. Mi equipo estaba arriba preparando presentaciones para inversionistas, para una nueva aceleradora de tecnología verde que acabábamos de lanzar. Empresa número 3. El tipo de cosas con las que solía soñar cuando comía sopa instantánea en el comedor de mi antiguo trabajo, fingiendo que era invisible. Un fotógrafo tomó una foto espontánea mientras me ajustaba el saco. Terminaría en la portada de una revista de negocios regional junto al titular "Las fundadoras silenciosas que están cambiando Guadalajara". No la publiqué, no necesitaba el aplauso, pero alguien más la vio. Ese fin de semana mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. No sabíamos. ¿Tienes tu propia empresa? O 3. ¿La casa del artículo es tuya? ¿Esa en la zona residencial de lujo? No había disculpa. Ni un "estábamos equivocados", ni un "estamos orgullosos de ti". Solo la atónita comprensión de que me había convertido en alguien que no reconocían y a quien no podían alcanzar. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego bloqueé mi teléfono y lo dejé a un lado. Más tarde, esa semana llegó un correo electrónico. De Javier Ramírez. Asunto: un café. ¿Platicamos? Nos ponemos al día sin explicación. Sin remordimiento. Solo un intento casual de volver a entrar como si fuéramos viejos amigos que se habían distanciado. No lo abrí. Ni siquiera hice clic. Pasé el cursor sobre el asunto una vez. Luego presioné eliminar. Sin respuesta. Sin reacción. Porque el silencio en el que una vez me obligaron a vivir lo había dominado. Y ahora no los ignoraba para herirlos. Simplemente estaba demasiado lejos para que pudieran seguirme. El salón de fiestas brillaba a la luz de las velas y los aplausos. Estaba en el podio con un traje sastre azul marino que me sentaba como una armadura, mirando las filas de mujeres jóvenes, ambición fresca en sus ojos, miedo escondido en algún lugar detrás. Les dije la verdad, sobre empezar desde abajo, sobre ser subestimada, sobre cómo el silencio puede ser una herramienta, no una debilidad. No di nombres. No necesitaba hacerlo. La historia era familiar para más personas de las que imaginaba. Después, al bajar del escenario, una mujer de unos 40, quizás 50 años me tocó el brazo. Tenía los ojos llorosos. Mis hijas están mirando, dijo. Su voz se quebró. Nos das esperanza. Sonreí, no educadamente, genuinamente. Más tarde esa noche estaba junto a una ventana con una copa de champán, viendo las luces de la ciudad parpadear de vuelta. En algún lugar, ahí fuera, mis padres probablemente todavía intentaban reescribir su versión de los hechos. Javier, si no se había pelado de la ciudad, probablemente estaba inventando su próxima mentira. Pero nada de eso me tocaba ahora. Pensaron que había renunciado a la casa. A lo que realmente renuncié fue a ellos. Y en ese intercambio gané algo que nunca esperaron a mí misma, sin remordimientos, intocable, libre.